Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para una nueva aventura, un nuevo chismecito, una nueva reflexión, lo que sea que nos depare el día de hoy. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando las redes sociales, las revistas del corazón y, en general, las conversaciones de muchos, Kanyaman y su transformación. ¿Evolución? ¿O simplemente un cambio que no esperábamos? Vamos a desentrañar este misterio de la cara hinchada de Kanyaman, a especular un poco siempre con respeto por supuesto y a analizar las posibles causas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema jugoso, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activando la campanita, no se perderán ninguno de mis vídeos, donde comparto mi opinión sobre temas variados, desde series y películas hasta tendencias de belleza, cotilleos del mundo del espectáculo y reflexiones sobre la vida en general. Así que no se lo piensen más y únanse a esta comunidad. Y si ya son suscriptores de Hueso Colorado, mil gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Bien, ahora sí, hablemos de Kanyaman. Un actor turco que conquistó nuestros corazones y nuestras pantallas con su encanto, su físico imponente y su talento innegable. Desde Erkencikus Pájaro Soñador, hasta Bay J, El Hombre Equivocado, Kan nos ha regalado personajes memorables y momentos de pura química televisiva. Pero últimamente algo ha cambiado. Y no me refiero a su corte de pelo, que también dio de qué hablar, por cierto, sino a su rostro. Muchos han notado que su cara luce diferente. Más llena, más hinchada, podríamos decir. Y como es natural, las especulaciones no se han hecho esperar. ¿Qué está pasando con Kanyaman? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Pero antes de empezar a tirar nombres de tratamientos estéticos o a aventurar teorías conspirativas, quiero recordarles algo muy importante: todos envejecemos. Todos cambiamos. Y la presión que ejercemos sobre las figuras públicas para que mantengan una imagen perfecta es, a menudo, irreal e injusta. Dicho esto, entiendo la curiosidad. Entiendo el interés por saber qué hay detrás de este cambio físico. Así que vamos a analizar algunas de las posibles explicaciones. La primera, y quizás la más obvia, es el cambio en su estilo de vida. Recordemos que Kanyaman ha estado muy ocupado en los últimos años. Viajes constantes, rodajes intensos, promociones, eventos. Todo esto puede afectar a nuestro cuerpo y a nuestra mente. El estrés, la falta de sueño, una alimentación irregular. Todo influye. Quizás Kan ha estado priorizando otras cosas y ha descuidado un poco su rutina de ejercicios o su alimentación. Esto combinado con la edad, recordemos que ya no es un jovencito, puede haber contribuido a este cambio en su rostro. Profundicemos en este punto. Pensemos en el ritmo frenético al que se someten las estrellas. No es solo grabar escenas, sino las horas de maquillaje, las entrevistas interminables, la presión constante de los medios y los fans. Imaginemos por un momento ser Kanyaman. Un día estás en Turquía, al día siguiente en Italia, luego en España. Cambios de uso horario, comidas a deshoras, entrenamientos interrumpidos. El cuerpo inevitablemente se resiente. Y la cara, como espejo del alma y del cuerpo, lo refleja. Quizás Kan, consciente de este ritmo agotador, ha decidido darse un respiro, permitiéndose disfrutar de pequeños placeres culinarios o relajando su exigente rutina de ejercicios. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgarlo por eso? Otra posible explicación, y aquí entramos en terreno más especulativo, son los tratamientos estéticos. No estoy diciendo que Kanyaman se haya sometido a cirugías extremas ni nada por el estilo. Pero es innegable que muchos famosos recurren a pequeños retoques para mantener una apariencia juvenil. Rellenos faciales, botox, tratamientos para la piel. Son opciones cada vez más comunes. Y aunque bien aplicados pueden dar resultados sutiles y naturales, un exceso o una mala ejecución pueden tener el efecto contrario, una cara hinchada, poco natural y que en lugar de rejuvenecer, envejece. La tentación de buscar la eterna juventud es comprensible, especialmente en un mundo donde la imagen lo es todo. Pero los tratamientos estéticos, como todo, tienen sus riesgos. Un exceso de relleno en las mejillas, por ejemplo, puede dar un aspecto inflado y artificial. El botox mal aplicado puede paralizar los músculos faciales y restarle expresividad al rostro.
Y aunque la tecnología avanza a pasos agigantados, aún no existe la fórmula mágica para detener el tiempo. Quizás Khan, influenciado por las tendencias actuales, ha probado algún tratamiento que no ha dado los resultados esperados. O quizás simplemente es víctima de una mala iluminación o un mal ángulo en las fotos. Nunca lo sabremos con certeza. Sin embargo, es importante destacar que tratamientos estéticos no son la única causa posible de una cara hinchada. También hay factores médicos a tener en cuenta. Problemas de tiroides, retención de líquidos, alergias. Son solo algunos ejemplos de condiciones médicas que pueden provocar hinchazón en la cara. Incluso algunos medicamentos pueden tener este efecto secundario. Por lo tanto, antes de juzgar o criticar, debemos recordar que podría haber una razón de salud detrás de este cambio físico. La salud es lo primero y nadie está exento de sufrir alguna dolencia. Los problemas de tiroides, por ejemplo, pueden afectar el metabolismo y provocar hinchazón en diversas partes del cuerpo, incluyendo la cara. La retención de líquidos, causada por una dieta alta en sodio o por problemas renales, también puede ser responsable de este aspecto inflado. Y las alergias, tanto alimentarias como ambientales, pueden desencadenar una reacción inflamatoria en la piel. Quizás Khan, consciente de estos factores, está tomando medidas para mejorar su salud. O quizás simplemente está pasando por un momento difícil y necesita nuestro apoyo y comprensión. Otro factor que puede influir es el entrenamiento físico. Khan Yaman es conocido por ser un apasionado del deporte. Y aunque el ejercicio es beneficioso para la salud, un entrenamiento demasiado intenso, especialmente si se combina con suplementos o una dieta rica en proteínas, puede provocar retención de líquidos y, por lo tanto, hinchazón. Además, recordemos que Khan Yaman ha ganado masa muscular para algunos de sus papeles. Y ese aumento de masa muscular, inevitablemente, también afecta al rostro. El culto al cuerpo perfecto es una constante en el mundo del espectáculo. Y Khan Yaman, como muchas otras estrellas, se somete a intensas rutinas de entrenamiento para mantenerse en forma. Sin embargo, el ejercicio excesivo puede tener efectos negativos en el cuerpo. La sobrecarga muscular, la deshidratación y el consumo de suplementos pueden contribuir a la retención de líquidos y a la inflamación. Además, el aumento de masa muscular, aunque puede ser estéticamente atractivo, puede alterar las proporciones del rostro y hacerlo parecer más lleno. Quizás Khan, en su afán por mantenerse en forma, ha excedido los límites y su cuerpo está reaccionando. También es importante considerar el ángulo de la cámara y la iluminación. A veces, una mala iluminación o un ángulo desfavorable pueden hacer que nuestro rostro se vea diferente de lo que realmente es. Hemos visto innumerables ejemplos de fotos de famosos que circulan por Internet donde aparecen irreconocibles, simplemente por un mal ángulo o una luz que no favorece. Así que antes de sacar conclusiones precipitadas, debemos tener en cuenta este factor. La magia del cine y la televisión no solo reside en el talento de los actores, sino también en el arte de la fotografía y la iluminación. Un buen ángulo puede realzar los rasgos más favorecedores de una persona, mientras que uno malo puede destacar sus imperfecciones. La iluminación, por su parte, puede suavizar las líneas de expresión o acentuar las sombras y arrugas. Y por supuesto, el retoque digital puede hacer maravillas. Quizás Khan, en algunas de las fotos que han circulado por Internet, simplemente no ha contado con la mejor iluminación o el mejor ángulo. O quizás, las fotos han sido manipuladas para exagerar sus rasgos. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Otra posibilidad, que me parece interesante explorar, es la influencia de la cultura en la percepción de la belleza. Lo que se considera atractivo en un país puede no serlo en otro. Y lo que se considera atractivo en una época puede no serlo en otra. Quizás Khan Yaman se está adaptando a un canon de belleza diferente, más común en otros países o culturas. O quizás simplemente está experimentando con su imagen y probando cosas nuevas. Los cánones de belleza son subjetivos y varían según la cultura y la época. Lo que se considera atractivo en Turquía, por ejemplo, puede no serlo en Estados Unidos. Y lo que se consideraba atractivo en los años 50, puede no serlo en la actualidad. Quizás Khan, consciente de esta diversidad, está tratando de adaptarse a un canon de belleza más internacional. O quizás simplemente está explorando su propia identidad y experimentando con diferentes estilos. La belleza, al fin y al cabo, está en el ojo del que mira. Y hablando de experimentar, no podemos descartar la posibilidad de que Khan Yaman simplemente esté disfrutando de la vida.
Quizás está comiendo lo que le apetece, durmiendo más horas, relajándose y, en definitiva, priorizando su bienestar personal por encima de la perfección estética. Y si ese es el caso, me parece genial. Todos tenemos derecho a disfrutar de la vida sin sentirnos obligados a cumplir con los estándares de belleza impuestos por la sociedad. La presión por mantener una imagen perfecta es agotadora y poco saludable. Y a veces, lo mejor que podemos hacer es relajarnos y disfrutar de la vida sin reocuparnos por las apariencias. Quizás Khan, consciente de esto, ha decidido priorizar su bienestar personal por encima de las expectativas de los demás. Y si eso significa comer una pizza de vez en cuando o dormir hasta tarde, pues que lo haga. La felicidad, al fin y al cabo, es lo que realmente importa. Ahora bien, dejando de lado las especulaciones y las posibles explicaciones, quiero centrarme en lo que realmente importa, el talento de Khan Yaman. Más allá de su apariencia física, Khan es un actor talentoso, carismático y que ha demostrado su versatilidad en diferentes proyectos. Y creo que es importante que valoremos su trabajo por encima de su imagen. Al fin y al cabo, lo que realmente importa es lo que ofrece como actor, no si tiene o no la cara hinchada. Khan Yaman ha demostrado ser un actor versátil y talentoso, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Desde el galán romántico de Erkencikus hasta el abogado rebelde de Bai Jae, Khan ha cautivado al público con su carisma y su habilidad para conectar con la audiencia. Y creo que es importante que nos enfoquemos en su trabajo y en su contribución al mundo del entretenimiento, en lugar de obsesionarnos con su apariencia física. Además, quiero recordarles que todos somos humanos. Todos tenemos derecho a envejecer, a cambiar, a engordar, a adelgazar, a tener un mal día. Y las figuras públicas no son una excepción. No podemos esperar que siempre luzcan perfectas, impecables y sin una sola imperfección. Es irreal, es injusto y además es aburrido. La belleza está en la imperfección, en la autenticidad, en ser uno mismo. La perfección no existe. Y la búsqueda obsesiva de la misma es una trampa que nos impide disfrutar de la vida y aceptarnos tal como somos. Todos tenemos imperfecciones, tanto físicas como emocionales. Y son esas imperfecciones las que nos hacen únicos y especiales. En lugar de tratar de ocultarlas, deberíamos aprender a abrazarlas y a aceptarlas como parte de nosotros mismos. Así que la próxima vez que vean una foto de Khan Yaman con la cara hinchada, en lugar de criticar o juzgar, recuerden que es un ser humano como nosotros, con sus propias luchas, sus propias inseguridades y sus propios cambios. Y en lugar de enfocarse en su apariencia, valoren su talento, su trabajo y su contribución al mundo del entretenimiento. Imaginemos por un momento la presión que sienten las figuras públicas al saber que cada uno de sus movimientos es analizado y juzgado por millones de personas. Deben lidiar con la constante vigilancia de los medios, los comentarios negativos en las redes sociales y las expectativas imposibles de los fans. Es una carga pesada que puede afectar su autoestima y su salud mental. Por eso es importante que seamos más comprensivos y empáticos con ellos. Y ahora hablemos un poco de la abeja culpable a la que hacíamos referencia en el título. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a la picadura de la opinión pública. A esa tendencia que tenemos de juzgar y criticar la apariencia física de los demás, especialmente de las figuras públicas. Todos somos de alguna manera abejas culpables cuando participamos en este tipo de comentarios. Y creo que es importante que tomemos conciencia de esto y que tratemos de ser más amables y respetuosos con los demás. La opinión pública puede ser un arma de doble filo. Por un lado, puede ser una herramienta poderosa para promover el cambio social y denunciar injusticias. Pero por otro lado, puede ser utilizada para humillar, avergonzar y acosar a personas, especialmente a figuras públicas. Los comentarios negativos en las redes sociales pueden tener un impacto devastador en la autoestima y la salud mental de las personas. Y a veces las palabras pueden ser más hirientes que los golpes. La opinión pública puede ser muy cruel. Y los comentarios negativos pueden tener un impacto devastador en la autoestima y la salud mental de las personas. Por eso es importante que seamos conscientes del poder de nuestras palabras y que las utilicemos con responsabilidad. Antes de comentar algo sobre la apariencia física de alguien, piensen en cómo se sentirían si estuvieran en su lugar. Y recuerden que detrás de cada imagen pública hay una persona real, con sentimientos y emociones. En definitiva, el caso de Khan Yaman y su cara hinchada,
es un ejemplo perfecto de cómo la sociedad se obsesiona con la apariencia física y cómo juzga y critica a las figuras públicas por no cumplir con los estándares de belleza impuestos. Pero creo que es importante que cambiemos esta mentalidad y que empecemos a valorar a las personas por lo que son, no por cómo lucen. Necesitamos urgentemente un cambio de paradigma en la forma en que percibimos la belleza. Debemos dejar de lado los estándares impuestos por la sociedad y empezar a valorar la diversidad y la autenticidad. La belleza no se encuentra en la perfección, sino en la imperfección, en la individualidad, en la capacidad de ser uno mismo sin importar lo que digan los demás. Y para terminar este análisis, quiero lanzarles una pregunta a ustedes: ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que la presión sobre las figuras públicas es demasiado alta? ¿Creen que deberíamos ser más tolerantes y respetuosos con los cambios físicos de los demás? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Quiero saber si ustedes también han notado esta tendencia a juzgar la apariencia física de los demás. ¿Creen que las redes sociales han exacerbado este problema? ¿Qué podemos hacer para promover una cultura de respeto y aceptación? Sus opiniones son muy importantes para mí. En resumen, hemos explorado las posibles causas del cambio en el rostro de Can-Yaman, desde el estrés y el estilo de vida hasta los tratamientos estéticos y los factores médicos. Hemos hablado de la presión que ejerce la sociedad sobre las figuras públicas y de la importancia de ser amables y respetuosos con los demás. Y hemos reflexionado sobre el poder de la opinión pública y cómo nuestras palabras pueden afectar a los demás. Hemos analizado la influencia de la cultura y la importancia de la autenticidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Gracias por acompañarme un día más en esta aventura. Su apoyo significa mucho para mí. Me encanta poder compartir mis reflexiones con ustedes y saber que hay personas que se interesan por lo que tengo que decir. Ahora sí, los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre la situación de Can-Yaman? ¿Creen que se ha sometido a algún tratamiento estético? ¿O simplemente está disfrutando de la vida? ¿Creen que la presión sobre los famosos es justa? Quiero saber qué opinan, así que no se corten y déjenme sus ideas. Me encanta leerlos y responderles. Además, si tienen algún tema que les gustaría que tratara en un próximo vídeo, no duden en sugerirlo. Estoy siempre abierta a sus sugerencias y me encanta saber qué temas les interesan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sean amables con ustedes mismos y con los demás. La vida es demasiado corta para preocuparse por las apariencias.